Bueno, les damos muy buenas noches a nuestros amigos, conocidos, a todos los que nos vienen siguiendo a lo largo de este ciclo de conferencias virtuales que empezamos este año con el Círculo de Formación San Bernardo de Claraval. Tenemos la alegría de contar una vez más con nuestro querido amigo Antonio Caponetto, quien es doctor en filosofía, historiador, para un tema que es muy caro a la memoria histórica argentina y muy actual en estos momentos que estamos pasando, no solamente como patria argentina, sino pensamos también en otras naciones hermanas, como es el tema de la reconquista de la patria, la reconquista de la fe, porque hay mucho, realmente mucho que recordar, mucho que elogiar, y es justo, es digno, es necesario el homenaje a los héroes que muchas veces se corre el riesgo de olvidar, porque en la medida en que se olvidan esos héroes, también se olvidan sus ejemplos, y se corre el riesgo de perder de vista las virtudes que tenemos que imitar de ellos. Por ese motivo, entonces, hemos querido organizar esta conferencia del elogio de la Reconquista de Buenos Aires, hoy como ayer, porque hoy también tenemos mucho, como decíamos recién, hoy tenemos mucho para reconquistar. Hoy es mucho lo que está en juego porque está amenazado, tanto en nuestra patria, en nuestra identidad nacional, como en nuestra, sobre todo, identidad católica. Vamos entonces a comenzar esta conferencia. Una vez más les recordamos que pueden poner las preguntas abajo del link en el chat, y al término de la exposición de Antonio vamos a ir seleccionando algunas y esperamos que, bueno, satisfacer los requerimientos de ustedes, a ver cuáles se pueden responder. Esperamos entonces que disfruten esta exposición y una vez más, muchas gracias Antonio por tu disponibilidad y por tu claridad y fidelidad a la verdad. Al contrario, gracias a ustedes. En el orden terreno hay por lo menos 3 causas que permiten entender las programadas invasiones inglesas, así nombradas en plural, que varias fueron, y con el calificativo utilizado que denota la existencia de una acción planificada, intencional, prevista. Y no como suele decirse en ocasiones para atemperar las culpas de la extranjería expoliadora, la aventura aislada o individual de algunos marinos británicos. Inglaterra no ha obrado nunca por azar. La piratería fue política de Estado y no iniciativa particular. Mencionemos entonces las causas. La primera de ellas, muchas veces citada, no sin razón, es la llamada expansión comercial y naval de las potencias europeas. Ya desde el siglo XVIII, Inglaterra reveló sus afanes expansionistas fuera de Europa. Obtuvo territorios en África y en la India, obtuvo franquicias para comerciar con las colonias españolas mediante los llamados buques de registro, y obtuvo autorización para llevar a cabo el mercado esclavista en Buenos Aires. Si ha de llamarse imperialismo a esta embestida británica, no nos oponemos a la denominación, a condición de que se diga del imperialismo lo que las izquierdas callan, que detrás del mismo están las bancas judías, las logias masónicas y la moral calvinista. La segunda causa, que habitualmente se reconoce, y también no sin razones, es la revolución industrial. Evidentemente, el reemplazo de la herramienta por la máquina, el empleo de vapor de agua como fuerza motriz, produjo un aumento
enorme en la producción excede la posibilidad del consumo local y aparece entonces la necesidad de la búsqueda de nuevos mercados. Triste cosa cuando Occidente ya no fue la pasión de la cristiandad, sino un mercado, como decía Gómez Telo. Triste cosa cuando las tierras de Arturo ya no buscan el santo grial, sino la libra esterlina. Triste cosa cuando el arquetipo humano deja de ser el ser creatural para convertirse en el Homo faber. Y la tercera causa también citada, no sin razones, habitualmente, es la llamada independencia de los Estados Unidos, que fue ciertamente un grave contratiempo geopolítico para Inglaterra porque perdió los 3 estados colonia, que eran el principal mercado consumidor y además el principal mercado proveedor de algodón. Inglaterra no encuentra otra alternativa u otra solución más que poner la mira en las posesiones españolas. Y lo hizo con la típica rapacidad británica. Ya se lo diría, y sin rubores, el famoso Lord Canning a Lord Granville el 11 de octubre de 1825. Los hechos, dice Canning, están ejecutados. La cuña está puesta. Hispanoamérica es libre. Y si sabemos dirigir bien el negocio, es inglesa. El Nuevo Mundo está establecido y si nosotros no lo echamos afuera, es nuestro. No acusaremos delíctico a quien así se ha expresado. Otros nombres le caben y el pudor idiomático por ahora lo silencia. Quede, sin embargo, asentada la protesta contra el hecho ingrato de que todavía una localidad bonaerense lleve el nombre de Lord Canning, homenajeando así a quien fuera uno de los principales artífices de nuestro despojo. Lo cierto y lo concreto era que el proceso de industrialización ejecutado sin principios éticos exigía nuevos mercados y era necesario encontrarlos. La corona inglesa piensa en América por las buenas o por las malas. Uno Irasusta, autorizado maestro en este tema específico, pero en distintos temas histórico-políticos en general, ha dicho que Inglaterra tuvo algunas vacilaciones respecto del procedimiento. Por momentos se volcaba hacia la vía diplomática, por momentos por la fuerza, pero que finalmente decidió pragmáticamente al estilo inglés, sosteniendo que en la sombra, desde la sombra, entre la sombra o a la luz del día, en pleno día, por la diplomacia o por la fuerza, procuraría por todos los medios apoderarse de Hispanoamérica. La opción de la expedición armada fue la que se ejecutó en aquel año 1806-1807, teniendo en cuenta la debilidad de España en aquel momento. Pero ya previamente se había ejecutado esta decisión aproximadamente entre los años 1740 y 1780, período durante el cual sucedieron distintas, desconocidas y silenciadas invasiones inglesas, que dieron lugar incluso a figuras muy heroicas como el virrey Ceballos. Lo grave es que algunos de esos planes de penetración británica armada en América fueron elaborados por los mismos americanos. El caso más tristemente emblemático es el de Francisco de Miranda, que, oh paradoja, se encuentra en la galería de próceres del chavismo y la fecha de su natalicio, el 28 de marzo, es una efeméride venezolana. La vida política y militar de Miranda desembosadamente se muestra al servicio de la corona británica y por lo tanto no nos permite dudar de su condición de traidor. Tampoco su explícita correspondencia con Pitt
el primer ministro británico, sobre las conveniencias de la intervención británica en América. La correspondencia entre Pitt y Miranda ha sido recopilada por Carlos Roberts en su libro Las invasiones inglesas en el Río de la Plata o al Río de la Plata. Y a las claras están sus ideas pro-británicas y anti-españolas en el libro del propio Miranda que se llama Estado Territorial y Agrícola. Se trata, en fin, como dijera don Federico Barguren, tan recordado maestro, de un verdadero tránsfuga a quien solo por un sarcasmo de la historia oficial se lo ve aparecer en los textos escolares como precursor de nuestra independencia. Pues bien, en una prueba del acerto platónico, según el cual lo semejante busca lo semejante, el tránsfuga, mercenario y cipayo de Miranda fue elogiado públicamente por el peronista Néstor Kirchner el 9 de julio del año 2005. Y la peronista montonera Nilda Garré también no solamente prodigó el elogio a Miranda, sino que recibió la orden de Francisco de Miranda entregada personalmente por el entonces comandante Chávez. Grave estado el de una patria doliente cuando sus políticos son desembosadamente felones, explícitamente felones y apologetas de la traición a la patria. Pero estas tres causas terrenas no se entenderían completamente si no se las iluminara desde la teología de la historia. Por eso ha dicho bien Belloc en Europa y la Fe, que Inglaterra fue la única provincia romana que se pasó al bando bárbaro enemigo, sellando así su apostasía. También lo dijo Donoso Cortés en su célebre discurso sobre la dictadura, que Inglaterra pasa de ser guardiana de la cristiandad a campeona de la herejía. Y Christopher Hollis, en su libro El régimen monstruoso, dice claramente que Inglaterra deja de ser la isla de los santos para trocarse en la isla de la apostasía. Todas las posesiones inglesas, y esta es la conclusión, fueron logradas contra el derecho natural y contra el derecho de gentes. La intriga y la violencia fueron su fundamento. Pero si el diablo inspiró los planes de Albión, la divina providencia nos tenía reservada a nosotros la misión de humillarlo aquí, en este recodo surero del sur de Hispanoamérica, en esta ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires. Hecha esta necesaria introducción sobre las causas, vayamos a los hechos. En agosto de 1805, una flota inglesa zarpó rumbo al sur de África. La flota iba al mando de Popham. Las tropas transportadas respondían a Ver y a Beresford. Se apoderaron de la ciudad del Cabo, entonces en manos de Holanda, y como cumpliendo un simple trámite de la piratería, protocolo de la piratería, siguieron rumbo al vértice compuesto por las ciudades de Montevideo y Buenos Aires. Los informes que poseían sobre la precariedad de nuestra defensa y sobre las gruesas sumas llegadas desde el Perú, gruesas sumas de dineros y de lingotes de oro, incrementaron las motivaciones de la empresa y finalmente terminaron por elegir a Buenos Aires como lugar de desembarco y no a Montevideo. Los hechos se precipitaron linealmente de este modo. El 24 de junio de 1806, el comandante de la Ensenada comunicó a Sobremonte que había barcos ingleses a la altura de Quilmes. Las tropas desembarcaron e iniciaron la marcha sobre la ciudad. Las milicias de don Pedro de Arce le salieron al cruce y fueron derrotadas en el combate de Quilmes. Es de destacar
en este combate, la preocupación aparentemente subalterna, pero significativamente central de don Pedro de Arce, cuando tras la derrota no quiere regresar al pago, porque se pregunta, ¿qué dirán las mujeres de Buenos Aires? Qué importante que era en aquella época el juicio que podían tener las mujeres, las varonas, de sus varones, en una sociedad que precisamente no era feminista. Por eso dice Villanksuati, era mi patria aquella. Todavía el orgullo consistía en enlazar un potro a la carrera para ganar fama y coraje delante de la moza forastera. Sobremonte, personaje discutido, si los hay, comete un error, pero para ser equitativos con él, su error no consistió tanto en alejarse ni en poner a buen resguardo los caudales públicos, sino propiamente en no haber elaborado un plan local defensivo y ofensivo mientras él se ausentaba. La sensibilidad popular no le perdonó nunca a Sobremonte esta conducta. Un sinfín de coplas y de panfletos anónimos que fueron recopilados oportuna e inteligentemente por Olga Fernández Latour de Botas en su libro Cantares históricos de la tradición argentina, da cuenta de la reacción popular airada en contra de la conducta de Sobremonte. Lo mismo se puede registrar en la obra de Ricardo Caillebotte, Las invasiones inglesas y la población de Buenos Aires. La población no le perdonó a Sobremonte estas conductas equívocas, por más que nosotros ahora a la distancia y retrospectivamente pudiéramos hacer algún juego de equidades, legítimo, entiendo yo. Y estas coplas recopiladas por Latour de Botas son simpatiquísimas y de gran vigencia y triste actualidad. Al primer cañonazo de los valientes, disparó Sobremonte con sus parientes. ¿Ves aquel bulto lejano que se pierde atrás del monte? Es la carroza del miedo en que viaja Sobremonte. Si me permiten un juicio sintético, a riesgo de que por ser tal no sea preciso, yo les diría que ciertamente Sobremonte no fue el perro cisnero, pero tampoco fue Urquiza en la batalla de Caseros. Y sin mengua de la jarana que suscita hasta el día de hoy su conducta débil, permítame echar un pequeño manto de piedad sobre este hombre que al fin de cuentas aparece en el árbol genealógico de José Antonio Primo de Rivera. Los ingleses toman la ciudad. Bedford exigió juramento de fidelidad a las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, como también exigió la posesión y la tenencia de los caudales públicos. Bedford promete la libertad de comercio, la libertad de culto, que por supuesto a nadie le interesaba en aquella época de los hombres de bien, entiendo, recibir a cambio de la pérdida de la soberanía y del señorío. Pero hay algo importante que ocurre. Inglaterra aprobó entonces, en ese momento, oficialmente lo actuado. Esto parece un detalle menor, porque, insisto, hay algunos autores que sostienen que era una aventura personal de Popham, de ninguna manera. Cuando la invasión y su triunfo es un hecho, en las páginas del The Times se dice expresamente, Buenos Aires en este momento forma parte del Imperio Británico. No sabemos cómo expresarnos acerca de las ventajas que se derivan de la actual conquista. Tendremos un mercado continuo para nuestras manufacturas. Y aquí se ve claramente cuál es el móvil principal de esta empresa. Pero paralelamente a este hecho, es decir, a la aceptación y a la convalidación oficial de la invasión por parte de la corona británica, tiene lugar algo extraordinario. Desde el primer minuto se organiza la resistencia contra el hereje invasor.
no hubo promesas que los hicieran desistir de prestar su consentimiento a la corona británica, salvo un grupo de colaboracionistas que nunca falta. Pero en la práctica y en concreto, cada casa empezó a convertirse en un centro de conspiración. Y se pensó en cavar un túnel y en hacer volar la fortaleza. Pueyrredón incluso, improvisadamente, pero gallardamente, le salió al cruce en el combate de Perdriel, que también fue una derrota, pero señal de inequívoca resistencia. Es interesante y muy aleccionador para el presente, para aquellos que queremos seguir adelante con la tarea de resistencia y de reconquista, es interesante y aleccionador conocer primero linealmente cómo se sucedieron los hechos, cómo la resistencia dio paso a la reconquista, cómo se cumplió esa ley casi inexorable de la historia, según la cual, cuando hay hombres egregios decididos al martirio, y cuando los pueblos no quieren ser electorados, y cuando la tierra quiere ser tierra en armas, dispuesta a batirse y no rendirse, es interesante, digo, constatar cómo, cuando se quiere hacer la guerra, aparecen los jefes de guerra. La resistencia tuvo nombres propios que vale la pena conocer y honrar. Un catalán, José Fornaguera, elabora el primer plan. El plan era tan simple cuanto maravilloso. Entrar de noche al cuartel de la ranchería, pasar a cuchillo a los ingleses y seguir con los que estaban en sus puestos. Don Martín de Álzaga financia este primer plan y consigue 800 voluntarios. Otros dos catalanes mejoran el proyecto. Se llaman Felipe de Centenach y Gerardo Esteve. Hablan de dinamitar la fortaleza y volar con minas las defensas y el cuartel general. Estos hombres saben lo que nosotros hemos olvidado, que es preferible morir con honra que vivir con vilipendio. Y que no es el número el que decide los hechos trascendentales de la historia. Pero estos hombres saben también que es preferible, como Eneas, llevarse los penates y, llegado el caso, refundar de nuevo la tierra que vivir esclavos en una posesión que ha sido invadida y penetrada y deteriorada en su soberanía material y espiritual. Álzaga se pone con gran cantidad de despliegue y de entusiasmo, se pone al frente de estos primeros trabajos. Todas las armas que se consiguen se depositan en la casa de Santos Inchaurregui. Se alquila una quinta en Perdriel, cerca de Olivos, que se usa como campo de instrucción. Se alquilan casas subrepticiamente en las proximidades de la ranchería y del fuerte para empezar las excavaciones. Y atención con esto, se reclutan los conjurados a través de un sistema que se dio en llamar el ejército invisible. Cada conjurado, cada reclutado estaba moralmente obligado a conseguir 5 combatientes más. No es cierto entonces, y lo quiero aclarar, no es cierto que las clases dirigentes, como dicen las izquierdas, fueron en su conjunto colaboracionistas. No. Hubo colaboracionistas del invasor, es cierto. Pero esta percepción marxista, típicamente clasista, es absolutamente equivocada. ¿Por qué? Porque si había alguien que representaba a la clase dirigente por antonomasia, era Martín de Álzaga. Y Martín de Álzaga estuvo desde el minuto 1 a la cabeza de la organización de la resistencia y de la reconquista. La correspondencia de Martín de Álzaga ha sido recopilada por su descendiente,
Enrique Williams Álzaga, y fue publicada por la editorial MC en el año 1972. Y en esta recopilación de la correspondencia de Álzaga se puede leer, por ejemplo, una carta dirigida a don Antonio López, en la cual dice Álzaga que esta plaza, por Buenos Aires, fue ignominiosamente entregada, una carta del 26 de agosto de 1806, haciendo ya una mirada retrospectiva de los hechos. Y en otra carta, Pascual Dúa dice: fuimos entregados como corderos del modo más escandaloso. Con mucha razón, Hugo Guas, Gustavo Martínez Subiría, refiriéndose a don Martín de Álzaga con admiración y con respeto, lo llama vasco terco y sobrado valiente, capaz de pegar un grito por España y por el rey y en un incontenible torrente arrojar a los ingleses. Bravo y tenaz adalid de la Reconquista. En este arrojo y en esta temeridad de don Martín de Álzaga, en esta gloriosa osadía, por defender los territorios hispanoamericanos de la ciudad de la Santísima Trinidad, en esta conducta, digo, nos sentimos espejados todos. Todos sentimos que don Martín de Álzaga cumplió en esto el papel de un paradigma rector. El mismo amor a España nos suscita la conducta de Saavedra, porque miren ustedes qué interesante este dato. El coronel inglés Sir Henry Cadogan, a cargo del Regimiento 58, herido mortalmente en combate en aquellos días, pidió ser enterrado en el Regimiento de Patricios en homenaje a la conducta patriótica, gallarda, épica y heroica que tuvieron aquellos hombres conducidos por el brigadier general don Cornelio de Saavedra. Por eso Saavedra, en el manifiesto a los americanos, emitido el 20 de diciembre de 1807, hace expresa referencia a la bravura con la que se comportaron sus hombres en las jornadas contra los invasores ingleses. Y hace algo más Saavedra en este manifiesto a los americanos. Pone el ejemplo del cabo de escuadra Horencio Pío Rodríguez. Es una lástima que las generaciones actuales desconozcan la existencia de este hombre, puesto como modelo en el manifiesto a los americanos por Cornelio de Saavedra. Saavedra lo pone como ejemplo recordando que Horencio Pío Rodríguez, herido en una pierna, decide cortarse la pierna. Se la venda improvisadamente, da 3 vivas al rey y sigue peleando. Indudablemente, estas conductas arquetípicas son las que necesitamos nosotros en el presente si queremos encarar de manera seria una resistencia y una reconquista. Pero hagamos justicia. Todo lo que hemos dicho es verdad y todo lo que hemos dicho merece un aplauso. Pero solo cuando Liniers, don Santiago de Liniers, se ponga al mando de las operaciones en forma orgánica, se lograría el triunfo. Pero conforta y consuela ver el nacimiento de aquello que dio en llamarse el ejército invisible, los voluntarios que brotaban espontáneamente para pelear, que estaban en todas partes, pero el invasor no podía aún divisarlos en sitio alguno, dispuestos en la unánime aventura de rescatar la tierra con sus dotes. Los varones planean la conjura, porque sangra esta cruel cabalgadura en la ciudad montada de hugonotes. La sombra, veterana, compañera de complotados, tramas, sortilegios, oye propuestas con su faz señera, cuentan armas, revisan la leñera, todos juran vengar los sacrilegios.
Se habla de asaltos, lazos, emboscadas, de una quinta en Perdriel dada al olvido con acciones de guerra, agazapadas. Un gaucho preguntó por las cruzadas. El invisible ejército ha nacido. ¿Quién pudiera asomarse a esos balcones de cánticos marciales, de entreveros, con un cielo de pólvora y de halcones? ¿Quién nos restituyera las pasiones para ser de la patria arcabuceros? Solar que nombras a Santa María, puerto que invocas a la Trinidad, habitaron guerreros en tu ría, tal vez a fuerza de melancolía haya otra reconquista en la ciudad. Pero hablemos ahora del jefe de la reconquista, de don Santiago de Liniers. Si es verdad, y lo es, que en la historia juegan un papel hegemónico los hombres providenciales, la verdad entonces es que este hecho heroico, que empezó llamándose resistencia y que se convirtió en reconquista, fue capaz de transitar de un estadio al otro gracias a la presencia de este varón decidido y arrojado que fue don Santiago de Liniers. Bien y largamente lo han biografiado don Santiago de Liniers distintos autores, desde perspectivas distintas, aunque tal vez complementarias. Pienso, a modo de ejemplo, en la obra de Paul Broussard o en la de Bernardo Losier Almazán. Pero digamos ahora lo escuetamente necesario sobre él. Liniers era el comandante del fuerte de la Ensenada, paréntesis, miembro también de la clase dirigente, que según la tesis marxista no habría participado de la lucha. Tenía 53 años y había nacido, acaso simbólicamente, en la bandera. Pero un hecho decidió irrevocablemente su conducta. La misa del 1 de julio en el convento de Santo Domingo. La casa de Liniers todavía está a pocos metros del convento de Santo Domingo. Liniers llega al convento de los padres dominicos y ve que no está expuesto el Santísimo. No oye los cánticos latinos de costumbre y piensa para sí, lo asienta por escrito, que hay un ambiente de frialdad y decadencia. Porque claro, los templos están mitad abiertos, mitad cerrados, hay reticencia en abrirlos, hay temores, hay pánico y hay un cierto confinamiento de la sociedad, puesto que los ingleses podían cometer profanaciones, que de hecho las cometieron, y tomar represalias contra los que practicaban abiertamente el culto católico. No faltaron ninguna de las dos tropelías. Nos gusta imaginar la escena de Liniers llegando al templo de Santo Domingo y entrando lentamente hasta llegar a la imagen de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Tal vez hincado frente a ella, Liniers le dijo: Señora del Rosario, yo nací en Lavandé, donde aldeanos y nobles, despreciando el confort, partían a la guerra con Griñón de Montfort, el marqués de Bonjans o el teniente del B. La tierra de los muertos por el escapulario, caídos en defensa de la fiel tradición, de fieles promesantes al sacro corazón, o guerreros cantando a los pies del sagrario. Tú, ya sabes, señora, que te amé de pequeño, Señor, cuando a los monjes del oratorio iba, y que puerto tras puerto al que mi nave arriba, canto el salve Regina en loor de tu empeño. Tú que lo sabes todo, María, pon tu mano en el sable que guía a este humilde bandeano. Tomaré sus banderas, rendiré su insolencia, las tendrás a tus pies, señora de clemencia. Permíteme entregarte como prenda y testigo los trofeos ganados al hereje enemigo y permite a este pueblo que en tu nombre se goza ofrecerte el triunfo en batalla gloriosa. Se marchaba Liniers
No esperaba la historia. Afuera, por el atrio, daban vivas a Cristo, calaban bayonetas, ya todo estaba listo. La Virgen del Rosario soñaba la victoria. Liniers revista las tropas con las cuales cuenta. En total empieza teniendo 620 hombres. Decide cruzar hasta Montevideo para regresar. En Colonia de Sacramento se le agrega una compañía de artilleros y 2 milicias de caballería, ya son 900 hombres. Se le agregan después 73 marineros y 300 más de la escuadrilla de Juan Gutiérrez de la Concha, 1.300 hombres en total. No es cierto entonces, como dicen también los marxistas, que las Fuerzas Armadas defeccionaron, porque los integrantes que estamos reclutando y que estamos contemplando cómo se reclutan son miembros de las Fuerzas Armadas de otrora. El 31 de julio ocurre lo que se podría llamar genéricamente el primer milagro. Una tremenda sudestada inmoviliza los buques ingleses. El coronel Beverina, en su obra Las invasiones inglesas del Río de la Plata, una obra importantísima en 2 volúmenes, explicando este hecho cuasi milagroso, dice: la gran virtud de Liniers era la de ser un práctico del río. 18 años llevaba navegándolo. Conocía sus canales, sus bancos, sus corrientes, sus tormentas. Poffin era sin duda un excelente marino, pero Liniers era un vaqueano del Río de la Plata. Liniers sabe lo que es la sudestada de invierno en el Río de la Plata. Un temporal de varios días, un viento que sopla con furia contra la corriente, olas que rompen y rompen sin cesar. Poffin, es cierto, había navegado todos los mares del mundo, si se quiere, pero en ninguna parte se había topado con la sudestada rioplatense, que no puede atravesar sino un vaqueano. Liniers esperó que la sudestada llegase al máximo. Se filtró entre ella la noche del 3 de agosto entre los anclados navíos ingleses. Liniers avanza. Liniers avanza. Mientras Liniers avanza, sucede el combate de Perdriel, que merece ser mencionado. Porque este combate fue uno de esos episodios nobles en los que la exaltación religiosa y patriótica se aunan armónicamente. Se sobrepuso a toda norma de prudencia y aplicó aquel clásico aforismo según el cual los soldados se preguntan: ¿corresponde? Si corresponde, me atrevo, con más pálpito que cálculo. Hombres como Pueyrredón y el teniente coronel don Antonio de la Barría hicieron posible este combate. Pero para eso, y he aquí el ejemplo que quiero poner, decidieron ampararse bajo el patrocinio de la Virgen y llevar a la acción guerrera el estandarte de la Purísima Concepción. Una relación o comunicado fechado el 3 de agosto y dirigido a Sobremonte con la firma del alcalde de Luján, Lino Gamboa, da cuenta de este gesto. Dice así: para emprender esta marcha a Perdriel, por la mañana se cantó una misa solemne a Nuestra Señora. Colocado el estandarte en el altar mayor, que es el mismo con que se juró esta villa. A este devoto ejercicio concurrió toda la tropa y, sacando el real estandarte en procesión, se lo entregó el cura párroco al sargento don Tomás de la Rubia. Después de tremolado y de hacerle varias salvas, se enarboló y tras él caminó el ejército. Participaron entonces los jefes militares. Los criollos abrieron el fuego a los gritos de Santiago y Cierra España, gritando briosamente: viva la religión y mueran los herejes.
las huestes nuestras fueron derrotadas, pero dieron un claro testimonio de valentía. Y sucedió un hecho curioso. Los católicos, que pertenecían a la fila de los invasores, al tomar conciencia de que los criollos peleaban al grito de Santiago y cierra España, viva la religión y mueran los herejes, se pasaron a las tropas criollas, se pasaron a las tropas gauchas, se pasaron a las divisiones hispano-católicas. En el cementerio británico, en Buenos Aires, hay una tumba con una lápida que recuerda al soldado alemán de Perdriel, que por católico se pasó a las filas nuestras y cuando lo descubrieron le dieron una muerte cruel, los ingleses. Llegó con el tropel desde Inglaterra, supo desembarcar en los corrales, lo vio a Popham sediento de caudales, participó de la algarada en tierra, desertó de las filas del britano, batalló con los nuestros en Perdriel, es capturado y le dan muerte cruel. Busqué tu nombre, camarada, hermano, mas solo hallé tu gesto refulgente, alemán de Perdriel, pido un presente. Pero volvamos a Liniers, a quien dejamos marchando hacia Buenos Aires para reconquistarla. La subestada llega a su máxima furia el 3 de agosto. La furia de las olas aconseja a Liniers no desembarcar en Olivos, sino tomar el riacho Luján hasta la altura del Tigre. De allí va hasta San Isidro, acampa entre las aclamaciones de la población que le grita avance, avance. Se le incorporan los dispersos de Perdriel, los húsares de Purredón y muchos voluntarios. Reanuda la marcha. Llega hasta la Chacarita de los Colegiales. El 10 de agosto ya está en los corrales de Miserere y desde allí intima la rendición a Beresford. Ya Liniers acaudillaba aproximadamente unos 3.000 hombres. Han llegado gente de las orillas, a caballo o a pie, armados de viejos trabucos, de chuzas improvisadas. Han llegado niños destinados a servir los cañones, la llamada tropa menuda. Ha llegado entre esos niños don Juan Manuel de Rosas. Tiene porte de mando, siendo apenas muchacho. En su mirada rubia y azules añejos, oye como repiques que le llegan de lejos, de San Miguel del Monte, Tonelero, Quebracho. Cuentan que usó ese día chaleco colorado, que inauguró divisas, soberanía o muerte. Una cosa es segura, les advirtió su suerte. Mañana tendrá lista la vuelta de obligado. Con ese ejército, Liniers va al retiro, donde está el parque con las armas y con las municiones. Es una marcha difícil, por caminos anegados por la lluvia, pero los orilleros ayudaron a empujar los cañones. Al llegar al retiro, la noche del día 10 de agosto, los extraordinarios miñones de Mofarrul cargaron a bayoneta, paso de carrera, y se despacharon ellos solos 200 ingleses. Daba gusto esa fiesta, mis amigos. El 11 de agosto prepara Liniers la jornada decisiva. Monta los cañones, dispone la defensa contra la escuadra enemiga y se fija el mediodía del día 12 para el ataque a la Plaza Mayor, después del Ángelus. La columna de la izquierda está encabezada por Liniers y entraría, según los planes, por la calle San Martín. La columna del centro, a cargo de Antonio Gutiérrez de la Concha, entraría por la calle de Nuestra Señora de Luján y la columna de la derecha
a cargo de Agustín de Pinedo, que entraría por las calles de Las Torres y Rivadavia. Hoy Rivadavia. En aquel momento, mejor llamada calle de Las Torres. Hasta los nombres de las calles sonaban a cristiandad. Maravillosa topografía de la ciudad de la Santísima Trinidad, hoy olvidada. Pero los arriesgados miñones que antes mencionábamos no entraban por ninguna calle. Ni por la calle San Martín, ni por la calle de la Santísima Trinidad, ni por las calles de las Torres. Van saltando y brincando, se trenzan por su cuenta con todas las partidas de ingleses que van encontrando a su paso y las van despachando para el otro mundo. Belfort, ante la situación, espada en mano, se pone al frente del Regimiento 71. La gesta ha llegado a su punto culminante. El ultimátum ya arribó hasta el fuerte. La mirada de Belfort se apaga. ¿Cómo han llegado allí, de las orillas, armados de trabucos antañones? ¿Quiénes son estos hombres de a caballo, de a pie, de a puño limpio o poncho al brazo? ¿De qué cuartel salen mujeres, chicos, viejos, caudillos, veteranos, frailes? ¿En qué academia las terrazas lanzan aceite hirviendo, piedras o guijarros? ¿Qué táctica es aquella de facones, de relinchos, caronas y cabestros? ¿Cuándo enseñó el liceo entre sus aulas que una reja es puñal o carabina? ¿Cuándo se vio el repique de badajos animando el coraje de plegarias? A bayoneta y paso de carrera, otra vez Bofarrul se abre camino entre dos centenares de invasores y Liniers en vanguardia. Sable Niesto, en las calles, la plaza, la recoba, en el pórtico antiguo del santuario, multiplicando esfuerzos y victorias. 3 balas condecoran su uniforme. Él escucha un clamor: avance, avance. Su nombre y su destino eran Santiago. La muralla del fuerte por asalto, el puente levadizo que se tumba, el mástil rojo igualda nuevamente, desfila la derrota británica silenciosamente. Hoy es el día en la ciudad asignada. Un día medieval, templario, andante. Santa María de la Reconquista. Se llama desde entonces Buenos Aires. Una multitud combatiente llega hasta la Plaza Mayor. Ya son miles. Hay uniformados, hay jefes y hay tropas subordinadas. Hay milicianos sin uniforme, hay mujeres y hay chicos. Hay muchos armados con armas blancas, con armas caseras. Unos sirven cañones, otros toman la recoba vieja, otros matan a los ingleses con sus propias manos. Belfort se repliega en el fuerte. La muchedumbre se aglomera contra las murallas. Traen incluso escalas que apoyan improvisadamente en las murallas del fuerte para trepar hacia él y para asegurar lo que ya entonces se canta como la Reconquista. Y la León de la Quintana, por orden de Liniers, pone orden en esa multitud. Ingresa al fuerte precedido por un tambor. Belfort saca la bandera de rendición y vuelve a enarbolar la bandera española. Belfort sale del fuerte. Liniers magnánimamente prohíbe insultarlo y ya se sabe que en un gesto de típica caballerosidad no le acepta la espada en señal de rendición. Pero detrás de Belfort rendido viene su tropa. Deponen sus banderas y deponen sus armas. La Reconquista es un hecho. Arriba España, arriba España en la Argentina, el 12 de agosto de 1806. Hablamos de las causas, hablamos de los hechos,
Hablamos de ese gran jefe militar que fue don Santiago Briniers. Mencionemos ahora el sentido específicamente religioso de esta epopeya y recordemos a sus principales protagonistas, los más conocidos y los menos conocidos. El padre Cayetano Bruno, en el tomo séptimo de su monumental Historia de la Iglesia en la Argentina, resaltando legítimamente los factores sobrenaturales que jugaron en esta hazaña, trae un texto del deán Funes, una oración congratulatoria, en la cual se hace referencia a cómo Liniers fue preservado de morir a pesar de encontrarse en la primera línea de combate. Dice el deán Funes: ¿deseáis otros convencimientos del favor particular de Nuestra Señora? Acercaos, pues, al devoto general y los muertos que van cayendo a su lado, como sus vestidos pasados de balazos os harán ver. El plomo respetaba su persona, o solo se acercaba para dejarnos señales de una vida que el cielo protegía. Vicente Sierra, comentando la homilía de Dámaso de Larrañaga en la misa de víspera del combate, dice emocionado: esta ceremonia religiosa, en la víspera del instante que iba a jugarse el destino del Río de la Plata, tenía en la grandeza de su propia sencillez algo que recuerda a los antiguos cruzados. Y efectivamente fue así. Los mismos enemigos han tenido que reconocer con pesar la influencia del factor religioso en esta hazaña. El que fuera director del Buenos Aires Herald, Graham Yull, un conocido gurka de la pasquinería británica, y José Carlos Chiaramonte, director entonces, durante mucho tiempo, del Instituto Ravignani, no sé si lo sigue siendo, pero que sí sé que el Instituto Ravignani hoy es la sede del Estado Mayor de la falsificación del pasado, se lamentaron de esta implosión de fe religiosa, se lamentaron de estos sones de cruzada, se lamentaron de esta presencia de factores sobrenaturales. Y dice el mencionado Chiaramonte que hubo una enorme propaganda que asimilaba a todo extranjero protestante con el diablo. Los sajones eran vistos como herejes porque no compartían el culto católico. ¿Y a qué conclusión llega? Según él, mejor que rendir homenajes es estimular investigaciones. Es lógico. Si se tienen que rendir homenajes, como estamos procurando rendirles homenajes a estos bravos católicos hispanoamericanos, si tenemos que rendir homenaje como le estamos rindiendo, en estos homenajes queda en evidencia quiénes son los heresiarcas y los endemoniados, y quiénes son los partidarios del bando de Dios y de la patria y los partidarios del bando contrario. Pero recogemos un guante: estimular investigaciones, precisamente porque muchos han estimulado investigaciones y las han ejecutado limpiamente. Es que hoy sabemos bien a quienes tenemos que rendirle homenajes y a quienes debemos execrar o vituperar. Quiero rendir mi homenaje a don Pedro de Arce, por ejemplo. Miliciano él, había nacido en Extremadura. ¿Dónde naciste, Pedro? En Extremadura. Las mujeres del pueblo los Viernes Santos parecen magdalenas y con quebranto se cruzan los cilicios en la cintura. Varonas resistentes como la larga, llenas de celo antiguo por el buen nombre,
hechas para el orgullo de tener hombre capaz de alzar fusiles en una carga. Por eso en aquel junio del desembarco de herejes insolentes sobre la playa, no te importó el derrumbe de la atalaya, ni quedarte anegado en un fiero charco. No te importó la lluvia, perder los sueños, el bisoño puñado de tus blandengues, la derrota o acaso el que nunca vengues, la rabia contenida de los quilmenios. Pero piensas en ellas, en sus donaires, en María Martina, tu propia esposa, y gritas en la noche que no reposa, ¿qué dirán las mujeres de Buenos Aires? Quiero rendir mi homenaje a aquellas mujeres bravías, como la anónima posadera de la fonda Los Tres Reyes, que quedaba en la esquina de las entonces bien llamadas calles de la Alameda y del Santo Cristo. Esa humilde posadera vio que un día ingresaba a la posada el colaboracionista Ulpiano Barreda, junto con el capitán inglés Gillespie. Y airada, interpeló a los hombres y les dijo, si nos hubieran dicho, caballeros, de estas conductas tan acobardadas, nosotras, solo a fuerza de pedradas, limpiábamos la tierra de extranjeros. Qué caso notable. Una mujer, una varona, dedicada a los quehaceres domésticos, al servicio de los alimentos, airada, con toda licitud, con toda razón y justicia, y que le dice, caballeros, si nos hubieran dicho que ustedes eran traidores, colaboracionistas, nosotros nos hacíamos cargo de la situación. Criolla altiva, majestad de luna. Se va de la mesa a la que está sirviendo y les grita, reconquisten el Río de la Plata. Quiero rendir mi homenaje a Fray Nicolás de San Miguel, capellán de los frailes betlemitas. Curas y obispos juran obediencia ante el cruel bucanero que reclama servilismo a su rey Jorge III. Solo un varón le niega su presencia. Fray Nicolás de San Miguel se llama. Tiene listo el rosario y el acero. Servidor de cristiana reyesía, capellán de los monjes betlemitas, donde estés, en un cielo de eremitas, contagia del valor la clerecía. Quiero rendir mi homenaje a Juan Antonio Londrís, teniente coronel del regimiento fijo. Mató a un marinero inglés, metió bala a 10 intrusos y a Leblanc, el invasor, dejó los huesos contusos. Firme quedó en el terreno, no admite que se retoben. Dicen que ocurrió ese día, la última vez que fue joven. Le dieron la orden de formar y retirarse. Una carta del Cabildo a don Manuel de Velasco permite saber que el hombre sintió más furia que asco. 60 años tenía y quiso morir peleando. Señores, pido un responso con alba y sobre pelliz para que nadie lo olvide a Juan Antonio Londrís. Manuela Pedraza, mujer de un cabo nacida en Tucumán, la tucumanesa Manuela Pedraza, entró en la plaza con su marido, un inglés se lo mató, ella le arrebató su fusil, besó el cadáver de su esposo, mató al inglés que lo había batido y siguió peleando. Liniers la nombró en el campo de batalla alférez real. Manuela Pedraza, otras besan las manos del amado,
entre cirios silentes y el atril, tú quitaste del brazo su fusil, aún latía de patria enamorado. Ahora tiene tu cabo de asamblea una alférez rodeada de patricios, desde un cielo sonoro de pinicios. Sabe que se ha ganado la pelea. Se llevaron 2 siglos tu guapesa. Así pienso en la fiel encarnadura de la mujer que encomia la escritura. Manuela escribo, la tucumanesa. El teniente Bofarrul, a cargo de los miñones catalanes, lo vieron sobre la azotea de varios templos, dando voces de mando a plena luz, arrancando disparos a un obús. El pecho se le ensancha y quijotea. Sé que hacía flamear una divisa con el color monárquico escarlata, que improvisó una altiva escalinata para saltar el fuerte más aprisa. Ahora que la vileza nos lastima, que no queda siquiera el agua hirviente, sino acaso esta agónica Argentina, condúzcame a la guerra, mi teniente. El manco Mordel, poco nos dicen de él las biografías. Fue corsario francés, conoció la prisión en Gran Bretaña, perdió una mano en abordaje cruento. Su nombre y su coraje eran leyenda cuando su proa amaneció en el Plata. Capitaneaba singular fragata, un gesto heroico registró en su agenda. En Sumancas, en lanchas cañoneras, en un bote esquifado o en faluchos, trajo a Liniers sus hombres, sus cartuchos, desde Montevideo a estas riberas. Pero hizo más. Dispuesto al sacrificio en la plazuela de las Catalinas, acomodó el correaje en las pretinas, desechó del inglés el armisticio, pidió ocupar un puesto en el comienzo, en la primera línea exactamente. Un vendaje recubre su amplia frente. Foquenelo pintó en ilustre lienzo. Después, al año entrante, en la defensa, peleando cuerpo a cuerpo, halló la muerte, le rindieron honores en el fuerte. Un responso selló su recompensa. Hipólito Mordel, tu nombre arranco del silencio que toda gloria arrumba, dejó un lirio a la vera de tu tumba, heroico gladiador, egregio manco. El capitán Agustín de Sosa, le ofrecieron incorporarse a Inglaterra, le ofrecieron irse a Europa, muy pocas cosas quería. Una, morir en su tropa. Servir por mar o por tierra, la británica alteza respondió que por bautismo servía otra realeza. Que prestara juramento a la anglicana corona, su espada se niega al trueque, la llamaba Vitizona. Comandante era su grado de la compañía de pardos, el cuero tenía curtido como perfiles de cardos. Juntó 40 soldados, compró a 11 armas de fuego. El pobre, por lo que ama, gasta el último talego. Voluntario ante Liniers, cuadróse y pidió su venia. Quiso ser de la partida en la lucha primigenia. Cuando en la patria florezca del señorío su rosa, que no falte un monumento para el capitán de Sosa. Manuel Belgrano, el honor lo llevó a la fortaleza a encuadrarse en alguna compañía. Sufrió, le duele no ser diestro en armas. Se negó a la obsecuencia y al perjurio, despreció a quienes tienen al dinero, por rey, por patria, por deidad o fuero. Sus manos encerraban otro augurio. Los colegas del viejo consulado no entendían. Un trámite bancario era cambiar de fe, abrió el breviario. El látigo de Cristo era trenzado. Buscó entonces, maestro de trinchera, el triunfo sacro del que habló el salmista.
Tal vez acaso, cuando alzó la vista, vio al manto de María hecho bandera. Mi homenaje al librero Tomás Valencia. Catalán o castellano, su origen se discute todavía. Era diestra su mano entre anaqueles. Aquí Nebrija, allí Platón o Dante. Mano para el amigo caminante, puño para imprecar a los infieles. Cuando dejó las encuadernaciones, el sol acariciaba los estantes. Después balas y muerte, unos instantes. Se fue entre sangre y entre convulsiones. Tomás Valencia, te recuerda una calle del oeste que caminé un otoño en que llovía, mientras imaginé tu librería inaugurada en la mansión celeste. Juan Bautista Fantín fue herido frente a la iglesia de la Merced por un tronido que el inglés le arroja. Murió por defender ese templo. Como era buen católico y de Francia, Dios marcó de ese agosto el 25 para su muerte, fiesta de San Luis. Dejó en herencia su marcial prestancia, el honor cultivado con ahínco, la cruz bermeja y una flor de lis. Todos estos nombres remiten a rostros singulares, extraordinariamente arquetípicos. Pero quisiera no olvidarme de nadie y rendir un homenaje genérico y omniabarcador. No olvidarme del héroe, no olvidarme del arquetipo, pero tampoco de aquellos anónimos u oscuros personajes menores, entrecomillando el término, que Dios tiene a la diestra seguramente premiando sus fervores. El infante alistado casi súbitamente, el marinero diestro o el timonel prudente, artilleros, dragones, blandengues, migueletes, cuerpos de voluntarios, consumados jinetes, vecinos arraigados como fieles vasallos, madraza generosa como Ángela Ceballos, remitiendo una carta que le he emocionado, solo doy lo que tengo, mi hijo, pa' soldado. Álvarez Barragaña, enfermo y con dolores, donó el oro, la sangre, su vida entre estertores. El sargento Juan Trigo, sinforiano de iglesia, conjurados de estampa patibularia y recia. El cadete Juan Vázquez, que exigía un tordillo y a cada cuello gringo prometía un cuchillo. Los negros y los pardos, el sufrido mulato, la savia americana del austral virreinato, los que hirvieron el agua y arrastraron obuses entre el barro y el frío con las últimas luces. El que pidió que a nadie faltara escapulario, el fraile que cargaba el fusil y el hostiario, los que siguen tirando cuando el inglés se rinde, ni quieren parlamentos ni que la paz se brinde, los que solo se calma cuando ven la espadaña, flameando nuevamente el pabellón de España, los que entierran los muertos de ambos bandos caídos, el que alivia al sediento, socorre a los heridos, los que dieron su sangre sin quejas ni desgaires y por tercera vez fundaron Buenos Aires. Pues bien, queridos amigos, hemos llegado al final. Si hay un hecho del pasado que estamos obligados a conocer, a amar, a venerar y a repetir, ese hecho es la Reconquista. Si hay un hecho del pasado que prueba la posibilidad de la lucha y de la victoria, ese hecho es la Reconquista. Si hay un hecho del pasado que marca un deber ser, una encarnadura del bien común necesario, ese hecho es la Reconquista. Estábamos en inferioridad de condiciones materiales, por cierto, atacados por una potencia de enorme magnitud, amenazados por otras naciones expansionistas, militarmente desguarnecidos,
librados a nuestras propias fuerzas en soledad y en aislamiento, sin técnicas de avanzada, sin riquezas materiales, rodeados incluso de no pocos débiles colaboracionistas y traidores. Sin embargo, fue la lucha. Sin embargo, fue la reconquista. ¿Por qué? He aquí la gran enseñanza. Porque aquellos hombres tenían temor de Dios y el corazón templado por la gracia. Aquellos hombres sentían horror a la herejía y a los heresiarcas, y una certeza antigua e irrevocable los asistía. Es preferible un día de león y no 100 años de cordero. Es preferible morir con honra que vivir con vilipendio. ¿Por qué sucedió la reconquista? Miremos el pasado para aprender la lección. Sucedió por aquello que decía Anzoátegui, porque nosotros teníamos la pura religión nacida del agua del bautismo y del árbol de la redención, y teníamos para defendernos de las tentaciones del espíritu el tribunal de la Santa Inquisición, porque ellos traían su tristeza, la invencible tristeza acompañada del crimen de herejía, y nosotros teníamos por encima de todo nuestra alegría, porque creíamos en la penitencia y en la Eucaristía y en la Virgen María y en su amable asistencia, a veces por motivos de enseñanza y a veces por motivos de experiencia, porque éramos la avanzada, la incómoda avanzada de un imperio. Necesitamos reconquistadores y resistentes, hombres con temor a Dios, con un sentido providencial de la historia, con más pálpito que cálculo para la pelea, con arrojo que vence a las debilidades, con horror por las herejías y por los heresiarcas, tengan los cargos encumbrados que tuvieren, hombres con el corazón templado por la gracia. La nueva reconquista que necesitamos urge. Es necesario vituperar y execrar hoy a los nuevos invasores, a los nuevos intrusos que están ejecutando sobre el rostro de la patria una acción demoníaca. Es necesario atreverse a vituperar esta horribilísima cuarentena, esta perversa neonormalidad, este sometimiento cada vez más grotesco, obsceno y explícito al imperialismo internacional del dinero judeo-masónico. Y es necesario denostar, vituperar y execrar públicamente a la actual jerarquía eclesiástica, cómplice activa de la tiranía imperante. No quieren entender que el Estado no puede decidir la lex orandi de un pueblo. El Estado no puede decidir la lex credendi, la lex vivendi de la fe católica, apostólica y romana. Denuncio públicamente a esta jerarquía de pecar contra el Espíritu Santo, que es un pecado que no tiene perdón de Dios. Están pecando contra el Espíritu Santo en la quinta sección del pecado contra el Espíritu que enseña Santo Tomás de Aquino, que es la obstinación en el pecado hasta incurrir incluso en impenitencia. Están pecando de cobardía, de tibieza y de asedia. No solamente tienen los templos cerrados, no solamente no nos abren los templos para que vayamos a rendirle homenaje a Dios nuestro Señor y a proclamar sus derechos, sino que mientras se abren insolente e impunemente lugares mahometanos como la mezquita de Santa Sofía, o mientras se abren las puertas para que ingresen 100 rabinos a controlar la calidad de su carne para sus alimentos, la Conferencia Episcopal Argentina no ha tenido mejor ocurrencia que convalidar el cierre de uno de los mejores seminarios de la patria, el seminario de San Rafael, solo por la obsesión lunática y perversa de su obispo, a quien también denuncio públicamente de pecar contra el Espíritu Santo.
Es raro lo que sucede. La hija de un pianista se ha dirigido al presidente pidiéndole si por favor pudiera flexibilizar el protocolo para que se pudiera asistir a los moribundos en los últimos instantes del tránsito. La hija de un pianista. Es decir, no se les pasa por la cabeza a los obispos, que son ellos los que tienen que ir a la cabeza y al frente para auxiliar a los moribundos y a los agonizantes. Se les pasa la cabeza, se les pasa por la cabeza cerrar un seminario. Se les pasa por la cabeza ser cómplices del despotismo irreligioso. Se les pasa por la cabeza ser coautores, coartífices de la apostasía, de la idolatría. Y no se les pasa por la cabeza ponerse al frente de aquellos que sepan y que ejecuten en consecuencia que para acompañar a un enfermo y a un enfermo terminal, lo más importante es la extrema unción, el pésame, la Sagrada Eucaristía recibida como Dios manda. Ayer, 12 de agosto, fuimos al convento de Santo Domingo, un puñado de fieles, a rendirle homenaje presencial a los que cayeron en aquella reconquista. E hicimos un juramento. Le prometimos a María Santísima que nosotros no íbamos a claudicar, que no nos íbamos a rendir. Así fuéramos, inmerecidamente quizás, los últimos. El pequeño rebaño, la pequeña grey, el grano de mostaza. Hoy, como lo hiciéramos exactamente el día 12, queremos renovar este juramento y nos dirigimos a Dios nuestro Señor, clavado en la cruz, y le decimos: Señor, las 5 llagas que en tu calvario brotan, los hombres de mi patria no han querido curarlas. En el largo viacrucis de tus pasos dolientes, se han sumado a la turba que no sabe llorarlas. Un quíntuple crujido de martillos y clavos resuena por los puntos cardinales del sur. Los signos del ultraje, las huellas de la ofensa, hacen gemir al justo e indignar al augur. Si menciono primero tu generoso pecho, abierto por el hierro sangrante de estertores, culpo a los que, olvidados del lábaro o la espada, deshonran sus oficios de guías y pastores. Si contemplo esos pies que ungió la Magdalena, peregrinos ayer y hoy con crueles cerrojos, señalo a los guerreros, derrumbados escudos, que han consentido inertes los rapaces despojos. Cuando la cruz me muestra la palma de tus manos, hecha para el milagro y ahora con tormentos, marco a los mercaderes, los indoctos, los tibios, profanadores todos de los 10 mandamientos. Señor, ¿cómo pedirte para esta patria rota, entregada a un oscuro designio cabalista, que nos ofrezcas puños varoniles y claros con que librar de nuevo la antigua reconquista? ¿Cómo mover tu gracia, Señor, donde el pecado es un grueso eslabón que encadena y apremia, donde el altar profanan los que habrían de honrarlo, la belleza es olvido y la verdad blasfemia? ¿Qué méritos tenemos, Señor, para impetrarte que a la tarde te quedes con tu pan y tu vid? ¿Qué hicimos cuando estabas destronado y hambriento para pedirte un jefe de la raza del Cid? Sin embargo, Señor, yo conozco a mi gente. Camina de la patria a sus senderos estrechos. Sé que hay labriegos nobles, jornaleros hidalgos, claustros carmelitanos con tablones por lecho. Sé de tantos hogares que bendicen la mesa,
de un cuartel donde al alba aún se rezan maitines, de un aula presidida por tu madre y la nuestra, de un convento con frailes, de marciales trajines. Sé de ignotas venadas viviendo ecuestremente, de sabios ignorados con andar errabundo, de tantos perseguidos por predicar verdades, testigos insumisos, locura para el mundo. Sé de amigos comunes que sufren la derrota, son jóvenes o viejos, pero algo los hermana. Saben que hay un combate todavía pendiente, con el cuerpo o el alma lo librarán mañana. Si no basta, Señor, para que te roguemos el darle a la Argentina su bienaventuranza, danos quedar un día de guardia sin regreso en la patria celeste, cantando tu alabanza. Te lo juramos, Señor, te lo juramos. Daremos la victoria sin rendirnos hasta el último aliento, sabiendo que Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la patria! Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Sinceramente, un placer que incluso te hayas pasado un poco de la hora y se nos pasó volando porque realmente el tema es apasionante y da para extenderse, sinceramente, así que me pareció fantástico. Hay algunas preguntas para responder. La primera de ellas es si hay documentación sobre la intervención de la familia Rothschild en las invasiones inglesas. Hay documentación sobre la intervención de la familia Rothschild en la política económica británica. Se puede saber a ciencia cierta que la primera generación de los Rothschild empieza a actuar a partir del año 1743 y se instalan en Londres en 1804. Esta primera dinastía de los Rothschild tiene como cabeza a Mayer Amschel Rothschild, y él es el gran banquero y el gran financista de la política económica británica en este momento en que tienen lugar las invasiones inglesas. Yo recomiendo al respecto el libro de Arnold Lees que se llama Los Rothschild, y también recomendaría como lectura complementaria sobre este tema un libro del doctor Néstor Forero que se llama El saqueo de 1806, para que se vea precisamente en qué consistió tanto la motivación como la incentivación económica británica como el monto real del despojo evaluado a tiempos actuales. Esto es lo que puedo decir respecto de la participación de los Rothschild. Ahora, hay que ser muy cauteloso, me dicen ahora, para hablar de la cuestión judía, dadas las leyes vigentes, me aconsejan que tenemos que medir nuestras palabras. Entonces yo voy a medir mis palabras. Hice lo siguiente, puse en el Word el texto de San Pablo de la primera carta a los Corintios, que dice: los judíos no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres. A mí me da 6 centímetros, de modo que he medido mis palabras y esto es lo que puedo decir de los Rothschild en general y de los judíos en general y en particular. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Antonio, hay una más. A ver, una muy pintoresca y tal vez exige una respuesta más teológica. ¿Por qué Inglaterra es tan metida y tan bandida? Bueno, no siempre. Yo en el transcurso de la conferencia creo que lo expliqué, que hay una explicación sobrenatural, cuando la da Velo, por un lado, la da Donoso Cortés y también la da Christopher Hollis. Cuando ellos explican el desbarajuste de Gran Bretaña a partir de la apostasía, a partir de la herejía y a partir de la apostasía. Es decir, cuando Inglaterra deja de ser la isla de la fidelidad para convertirse en la isla de la apostasía, deja de ser guardiana de la cristiandad para ser campeona de la herejía, indudablemente a partir de ese momento se puede decir de todo. Tengan en cuenta que en el Martín Fierro a Inglaterra se la llama Inca la Perra. Hasta un inglés angeador que decía en la última guerra que él era de Inca la Perra y no quería servir. Bueno, pero Inglaterra es Inca la Perra en este momento de la historia en que se entrecruza con la nuestra para nuestra desdicha, pero no siempre fue así. Al principio no fue así.
al principio no fue así. Por cierto que hay una Inglaterra católica y unos ingleses católicos santos incluso, que nosotros respetuosamente admiramos y que son patrimonio de la cristiandad. Ya lo creo. Bueno, Antonio, hay una acerca de Uruguay y de qué papel juegan las fuerzas de Montevideo en la reconquista de Buenos Aires, con saludos desde la muy fiel ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. Bueno, retribuyo los saludos y aprovecho para decir que el papel que jugó Montevideo fue tan importante que en el año 1809 la corona española, en homenaje y en tributo al desempeño heroico que tuvo Montevideo, le adjudicó el título de la muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. Es más, le permitió llevar en el escudo de armas las banderas capturadas al invasor, una corona de olivo atravesada por las reales armas, por una palma y por una espada. Es decir, que el papel que desempeñó Montevideo fue un papel heroico. Al mismo tiempo, en el año siguiente, al de la Reconquista, en el de la defensa, la ciudad de Colonia del Sacramento iba a desempeñar también un papel igualmente heroico con el famoso combate de Colonia del Sacramento que tuvo lugar del 21 al 22 de abril de 1807 con la figura destacada de Francisco Javier de Lío, así como en el año 1806, si no me equivoco, la figura destacada de Ruiz de Huidobro. Pero claro, esto es un hecho importantísimo que se inscribe dentro del contexto de una Hispanoamérica unida. Tenía razón Borges cuando le dedicó esa milonga a los orientales y dice en una de las estrofas, como los tientos de un lazo se entrevera nuestra historia, esa historia de a caballo que huele a sangre y a gloria, milonga de aquel gauchaje que arremetió con denuedo en la pampa que es pareja, o en la cuchilla de Aedo, para que el tiempo vaya borrando fronteras, por algo tienen los mismos colores las dos banderas. Y un gran abrazo a los amigos de Montevideo. Así es, así es. Sí, un abrazo muy grande porque la verdad que cada vez son más, gracias a Dios. Antonio, nos piden si vos tenés idea cómo conseguir libros tuyos en Brasil. Espero que no. Ya es bastante que estén aquí. Será cuestión de buscar algún voluntario que los traduzca y los empiece a editar, no, sería bueno. Hay algunos amigos que lo están traduciendo, algunos libros míos, sí, hay algunos amigos que me han visitado aquí generosamente en Buenos Aires y con los cuales estoy en contacto. Y sí, ellos, Dios mediante, van a editar algunos libros míos, creo que La perversión democrática o El deber cristiano de la lucha. Y creo que lo primero que van a sacar es el capítulo dedicado a Gómez Dávila, que está en uno de los tomos de educadores católicos que me sacaron ustedes. Bueno, no doy más precisiones porque espero que la den los editores amigos, pero sí, hay por lo menos dos amigos que están trabajando en la traducción de algunas obras mías al portugués y que, si Dios quiere, el año que viene, en el primer trimestre, saldrían estas obras. Creo que van a salir lo de Gómez Dávila, La perversión democrática y El deber cristiano de la lucha. Que no quiero imaginarme cómo suena en portugués. Porque algunos malvados dicen el deber cristiano de la ducha, de higienizar. También es un deber cristiano, convengamos. Por amor al prójimo. Bueno, y una última pregunta, Antonio. Un poco sintetizando alguna bibliografía que vos fuiste dando a través de la conferencia, piden bibliografía que vos consideres imprescindible sobre el tema de la Reconquista. Bueno, yo siempre recomiendo en esto ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, no se puede prescindir de los capítulos de Vicente Sierra en su monumental Historia Argentina dedicada a las invasiones inglesas. No se puede prescindir de los mismos capítulos dedicados a las invasiones inglesas de otra obra inmensa, voluminosa, la de Cayetano Bruno, que es la historia de la Iglesia en Argentina.
tampoco se puede prescindir de autores magistrales como don Julio Irazusta o don Federico Ibarguren. Federico Ibarguren, en su libro Nuestra tradición histórica, le dedica un espacio importante a las invasiones inglesas. Don Julio Irazusta, en Penetración británica en el Río de la Plata, es un libro fundamental. Y después ya libros más específicos para aquellos que tengan un interés particular en ahondar ciertos temas. Pero bueno, depende también de los intereses particulares de cada lector o de cada quien. Pero yo, si prestan alguna atención en la charlita, van apareciendo algunos libros que yo voy recomendando. Pero sugiero este método, ir de lo general a lo particular. Bien, Antonio. Bueno, parece que no hay más preguntas. Lo único que a mí me queda es agradecer, esperar que esto sea un grano de arena más para aportar en la conciencia de todos, de la necesidad de reconquistar, como decíamos al principio, todo lo que se nos quiere arrebatar de bueno, de bello, de santo en la patria, en nuestra fe, sobre todo en nuestro interior. Creo, si me permitís, me gustaría terminar recordándoles a nuestros amigos que nos vienen escuchando esos versos que el padre Leonardo Castellani le dedicó a la reconquista de Buenos Aires, pidiendo la invocación de Santa Clara. Santa Clara, Santa Clara, no te olvides de tu pueblo, que otra vez estamos faltos de valor y de consejo. Los que valen no despiertan, los que mandan tienen miedo, y el hereje está llegando, y es preciso echarlo al cuerno. Que no quede de esta peste ni un resabio en este suelo. Santa Clara, no te olvides de tu pueblo. Con las armas no pudieron entrar aquí los ingleses, y hoy nos han desguarnecido con mentiras y dobleces. Vienen los tiempos más malos que en este mundo se han visto, parecieran las señales del tiempo del anticristo. Diré lo que Dios me sopla y corríjanme si miento. El defender la verdad es el primer sacramento, que de no nos darían antes de cualquier sagrado esa señal de la cruz del que fue crucificado. Es el Espíritu Santo, aire y fuego y no chanfaina, la espada de la palabra no ha de estar siempre en la vaina. Yo ya me jugué la vida, si soy débil, Dios es fuerte, ya no tengo más bandera que esta, religión o muerte. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, ¡viva Cristo Rey! Viva por siempre.